Hola, hola, buenas tardes. Bueno, regresamos a nuestros podcasts, querido Pedro. Y en este regreso, después de las vacaciones de Sigma, me encuentro aquí con el doctor Pedro López. Saludos, Isaac, un saludo a tu audiencia. Gracias por esta invitación a compartir en estos espacios de conocimiento con tu respetada audiencia de Sigma. Un gusto estar aquí. Sí, bueno, les indico, estamos en los jardines del Teatro Teresa Carreño, nada más y nada menos. Interesante Este, invitación acá, muy hermoso el Teresa Carrera. no pierde, ¿verdad? Su toque. No, no lo No pierdo. pierde su toque de ser uno de los teatros más importantes del mundo. Es así, es Algún así. día tendremos lo que tuvimos aquí, cantó Pavarotti, cantó Domingo, Sí, señor, que es no, correcto. no le dio la vida a Sadel para cantar aquí, pero bueno. Yo creo que lo hubiera hecho de mil amores. Bueno, pero resulta que nuestro amigo Pedro se desarrolló profesionalmente allá en el Ministerio Público, en esa Sí, queridísima escuela, que es el Ministerio Público aparte de la escuela de fiscales. sí, cómo no, cómo no. Sí, él como él mismo. Y el amigo se desarrolló una cosa que a la gente le llama mucho la atención, que es en violencia. Sí, una de las materias, digamos, más álidas hoy día, a pesar de, yo diría que son los delitos más denunciados después de los delitos comunes, ¿no? Hablando en cantidad, ya que son Porcentajes temas familiares. profundos. Y sí, y fíjate que en los años que tengo en la docencia, bueno, tú compartes el espacio académico, yo creo que no recuerdo una clase que yo no haya dado sobre estos temas donde no se haya parado alguien al final, un hombre, una mujer, para que él me haga una Ujú. consulta de una situación relativa a algún familiar, algún amigo, hasta ellos mismos. Con Mira, muchísima frecuencia, yo tengo realmente. una anécdota de un alumno, una oportunidad que estamos hablando, o sea, que si había alguna una pareja que no manejara bien la situación de los celos, ¿no? El Ajá. tema de los controles de los celos y eso. Y la posesión Y recuerdo allí. que él se paró y dijo, yo no soy celoso. Y yo digo, ¿y eso? Bueno, porque yo estuve en terapia psiquiátrica y psicológica años y pude superar los celos. Pero bien, Me pareció, bien, bien muy bien, marcador. te felicito, pero Sí. es algo bien complejo porque yo creo que no hay familia que no se escape de una situación a veces, lamentablemente, que esté Y que involucrando la tiene y violencia, que la tiene que ver violencia. entre idiosincrasia. Fíjense que Pedro está hablando de una cosa importantísima, que en cantidad, en porcentaje de cosas, lo digo porque estuvimos en los penales juntos mucho Sí, tiempo, sí, muchos años. y ahora que estoy en los contenciosos Todavía puedo, estamos ahí. Bueno, tú ¿no? estás en lo Pero contencioso. ahí ves también la violencia de Claro, género por clara y supuesto. marcada, ¿no? Claro. Bueno, el móvil laboral, que Por eso también. el acoso es una Porque cosa, eso es una instancia que ya lleva más que todo la LOPSIMAT, lo que es sí, la Ley sí, Orgánica de Protección de sí, Trabajadores y de medio ambiente del Medio trabajo. Ambiente de Trabajo, Pero correcto. en todo caso, el comentario es que él habla de que es lo segundo, y es increíble porque entonces tú cuando vas a los foros, a las conferencias, la gente te dice, pero es que eso no está ajustado, la realidad venezolana, pero cuando tú ves la práctica, descubres que es que pareciera que son delitos en la oscuridad, porque son intrahogar, son... Es que precisamente uno de los grandes problemas a nivel de investigación de este tipo de delitos es que son, exacto, lo que toca decir, son delitos intramuros. Es decir, ocurren en la intimidad del hogar, donde nada más puede saber de repente algún familiar por alguna referencia, o el vecino porque escucha los golpes, los gritos, si hay un caso de violencia verbal o física, o los hijos que son los factores. Sin embargo, los hijos son un punto muy álgido en esta competencia, porque no todos los padres, inclusive lo he visto investigados en presuntos agresores y en víctimas, no se atreven a someter a los hijos a estos procesos. Pero es que no Entonces, es sencillo, ¿eh? difícil, porque a veces el niño es el único testigo de la agresión física, el niño es el único testigo de esa ofensa, de ese maltrato, de esa humillación. De la constante del maltrato, Y yo inclusive. he tenido casos, inclusive hasta pasé juicio, donde el padre se niega, mira, si sea la última opción que yo tenga para salir ileso de esto, y mi hijo no quiero que declare, no la quiero someter. No la quiero en el medio de esto. También existe lo contrario, pues existe padres que sí están dispuestos a someterlo porque entienden que de alguna manera los niños deben enfrentar una situación por situaciones tan agresivas que han tocado vivir, de maltrato o excesivamente. He visto casos donde de repente niños o muchachos, mira mamá, yo te voy a defender porque yo no aguanto que tu papá te golpee. Y mi mamá te Hasta aquí, golpea. exacto. Hasta aquí llego. Y los niños y las niñas también. O sea, mira, es un fenómeno como se va destructurando. Bien complejo, ¿eh? Sí, y es social, lamentablemente, bueno, y por supuesto los patrones patriarcales, históricos. O antropológico. Sí, cómo no, eso influye mucho. Fíjate que no somos una sociedad que, podríamos decir, machista, pero matriarcal. Porque si te pones a ver, en Venezuela existe mucho la madre soltera, esa mujer que echa para adelante, que levantó sus hijos Más de sola, lo que creemos también más de existe. lo que creemos, es muy común. Entonces, Y donde la abuela es el centro de la es el familia. centro de la familia. Sin Sí. embargo, existen, por supuesto, muchas situaciones relativas a padres irresponsables, ese hombre que tiene un hijo por acá, otro por allá, otro por el otro lado. Entonces, eso, por supuesto, va desestructurando la familia. O sea, Eso es lo que hace en muchos casos que la abuela sea el centro.
Pero entonces Entonces la fíjense, madre tiene que asumir. y Y claro, la madre como madre, o sea abuela, sea claro, madre. entonces, ¿qué pasa? Muchos hombres se desentienden de los roles paternos, que es muy importante, y claro, decir que no, eso es irrenunciable constitucionalmente, nadie puede renunciar a esos roles de responsabilidad paterna, pero eso pasa mucho. Y entonces ejercen violencia bajo esa forma, o de repente a muchos también son sumamente agresivos, amenazan a la mujer para quitarle a los hijos del Ah, entorno. porque hay algo del poder y del manejo del No, poder. es que la violencia es poder y control, Isaac. Ok. Poder y control por medio de la fuerza. ¿Te acuerdas cuando nosotros estudiábamos lo que era la vis compulsiva, la vis Ajá. absoluta? Sí, 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 Bueno, claro. lo llevas a ese nivel. Yo ejerzo violencia para controlar tus decisiones. Yo no quiero que tú veas a fulano, o yo no quiero que tú te pongas esta ¿O te ropa, necesito a tal hora? yo no quiero que tú salgas de noche, yo no quiero que tú veas a tus amigas. Yo te voy controlando, te voy cegando progresivamente. Te voy sacando primero te voy sacando el grupo primario de apoyo. Es decir, te voy alejando de tu Del grupo primario, sí. familia progresivamente, después de amigos, hasta que quedas sola. Debo disculparme, tengo una gripe terrible. Esto de toser entre el micrófono, ¿no? Está Tengo una ahorita, gripe está terrible. ahorita. Pero estamos en vivo, aquí Y lo podemos, claro, además tengo gripe, es una simplemente. versión natural con gripe y todavía no me la pego. Sí, pero entonces fíjate, pasa eso. Y la segunda cosa que estamos observando es una tendencia a entender que esto de violencia es para proteger a la mujer. Correcto. Y es tiene un amplio un espectro más amplio, que es a la familia, a la sociedad y al niño, que es el que está en el medio de todo esto. O sea, es una institución familiar, que es la familia lo que trata de proteger esta ley. Sin embargo, fíjate que yo tuve la oportunidad de colaborar con una persona en España, en un Ah, trabajo científico de investigación. Tuve la oportunidad en materia de violencia, me buscó para un tema de asesoría científica. Tuve la oportunidad de entrarme en los códigos españoles, el LECRIN, que le llaman ellos, el ujú. Código Penal español y todo esto. Y fíjate que encontré una debilidad muy importante que ellos han superado. Ojo, a nivel procesal, ¿no? Porque a nivel, por supuesto, ya de investigación, acuérdate que ellos siguen Algunas cosas. con algunas cosas de inquisitiva, ¿no? El modelo inquisitivo. Es Y que la que ellos vienen de jurisdicción, Roma con el pater claro, familia también, entonces, pero fíjate qué lo heredan. interesante esto, para tu audiencia, los colegas, sobre todo algo bien difícil en Venezuela, los que han trabajado violencia de género acá lo pueden entender, es que la jurisdicción de género, es decir, el juez que tiene competencia para los delitos de género, para conocer los procedimientos de género, tiene competencia sobre las instituciones familiares y la protección. Ok. Lo cual es súper ventajoso porque, ¿qué pasa? Uno de los grandes problemas en la materia de violencia es, y eso viene con la reforma, acuérdate que tú hablabas de la ley de protección de la mujer y la familia. Esa ley data Sí, del 99, ¿tú te acuerdas? es Esa, preconstitucional, creo, de hecho, ¿no? no, esa ley viene en consecuencia de la firma del Tratado de la Convención Belén do Pará, Que es la que da origen a todo. que es la convención que empieza a decir, mira, ya va, aquí en violencia de género tienes que dar medidas de protección a la mujer, tienes que proteger a la mujer primero antes que cualquier cosa, porque aquí no hay mediación posible. Que ese era uno de los problemas porque la ley establecía la famosa gestión conciliatoria. Sí, pero ¿cómo concilias la violencia? Claro, pero ese era el procedimiento, en ese momento no se sabía. Hoy día, después que sale el mecanismo, en abril de 2007 sale la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, revoca la anterior y pasa un fenómeno muy interesante. Las denuncias de hombres eran tan bajas, tan mínimas, los porcentajes creo que no llegaban ni al 2%, y de ese 2% nadie llegaba a ser acusado porque el hombre no terminaba de ser procesado. No sé si me explico. O sea, el hombre víctima. Entonces, estadísticamente dijeron, mira, no, vamos a proteger a la mujer que realmente es el sujeto vulnerable. Claro, recuerdo claramente ¿Te en esa acuerdas época, que en esa ¿te época acuerdas había... del chiste del candidato presidencial? No, no recuerdo. El candidato presidencial tenía una rutina donde el tipo lo llevaban a la policía y los policías empezaban, ¡ay, tu mujer te Bueno, pega! Mire, a esta la mujer le pega. bueno, de hecho, Ese comediante tenía una rutina relativa a eso. uno de los grupos, digamos, más difíciles que les cuesta hacer denuncias a los hombres, paradójicamente en este tipo de competencias. Claro, porque él sería el fuerte allí, pero es el débil procesar, el débil social. Sí, es paradójico porque realmente los índices de violencia hacia el hombre son muy bajos. Y Realmente, ¿crees tú? muy Más bajos. que... O sea, no te puedo hablar de estadísticas porque no hay estadística real, además que no tenemos cómo medirlo porque no hay una ley que permita diferenciar denuncias por razones de género, en caso de violencia hombre o mujer. Estamos introduciendo un elemento importante. Sí hay violencia, sí hay Sí, es posibilidades. que es posible, es posible. Sin embargo, bueno, obviamente, acuérdate que la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia responde a la necesidad
de equiparar el derecho de la mujer como grupo vulnerable. Aquel famoso artículo de la Constitución Sí. 21, la igualdad, medidas afirmativas, acciones positivas del Estado para equiparar los derechos de la mujer. ¿Y por qué? Y Porque para ¿qué cumplir la protege tutela, la ley? Mira y esto. también para cumplir la tutela judicial ¿Qué efectiva. protege la ley? Fíjate qué interesante. Tienes una mujer que fue progresivamente alejada de sus amigos, progresivamente alejada de su familia. Adicionalmente a eso, él empieza a controlar su entorno económico y evita que ella tenga un empleo fijo o evita que ella continúe estudiando. Ella empieza a procrear, tiene uno, dos, tres hijos. Cuando vienes a ver, la mujer tiene tres hijos, depende económicamente del hombre, cómo sales tú de ese entorno violento. Y a eso le puedes agregar pobreza extrema. Que no es en todos los casos, pero Y es con difícil. sí. Entonces, fíjate, te pones, imagínate el contexto, estás en el cerro arriba, en esa situación, ¿cómo te protejo? La ley fue sabia en ese sentido. Esa ley es tan avanzada, nuestra ley, que está diseñada para proteger a una mujer en esas condiciones. ¿Por qué? Primero que nada, creamos un sistema que se llama la flagrancia extendida. Ajá. Eso es importante que lo hagamos. Sumamente importante y novedoso. Entendamos que flagrancia etimológicamente viene de flagrance, que flama, fuego inmediato. En Venezuela solamente hay delito con casi flagrancia o flagrancia cuando se acaba de cometer o En en la la huida, persecución. exacto. Sin embargo, con la entrada de vigencia de esta ley se crea la flagrancia extendida que le da 24 horas a la mujer desde el momento que ocurre el hecho para poder hacer la denuncia y considerar el En delito flagrante. flagrante. Es decir, que una vez si ella hace la denuncia dentro de ese lapso de 24 horas, la pone en un organismo policial, este organismo policial puede ir a buscar al agresor y detenerlo para poderlo procesar ante tribunales. Y es distinto el proceso, es importante verlo cuando eres flagrante, cuando es por denuncia. Totalmente, Pero no vamos a entrar porque, en eso, pero sí. claro, pero es interesantísimo porque ¿qué pasa? ¿Qué protege precisamente esa flagrancia? Que la mujer esté en una zona de alta peligrosidad de noche, estás en el barrio, 12 de la noche, te acaban de caer a golpes, vas a salir a esa hora O te dejaron encerrada mientras llegas. o te dejaron encerrada o te botaron de la casa. Entonces ahí viene el otro mecanismo de la ley, que son las famosas medidas de protección y de seguridad, que son distintas a las medidas cautelares. Recordemos que A empezar por la facultad que tienen algunos órganos que no son jurisdiccionales de esas medidas. es correcto, que es un problema de la ley, porque te voy a explicar. El artículo 17 te establece, ese para mí es una de las óperas primas de esta norma, personal capacitado, concientizado y sensibilizado en materia de violencia de género. ¿Por qué? Porque el que trabaja violencia de género lo que tiene que entender, lo primero que va a entender es la posibilidad de que la pareja vuelva es bien viable. ¿Por Muy qué? alta, muy alta. Claro, porque es que, mira, existen factores psicológicos de codependencia emocional, trastorno de la mujer del síndrome de indefensión aprendida, trastorno de la mujer maltratada, una serie de afectaciones Casi que el emocionales. síndrome de Estocolmo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Y esto que voy a decir es terrible, porque esto ha hecho lamentablemente que los protocolos de las personas que no manejan las afectaciones emocionales de las víctimas de estos hechos, que no manejan todos estos criterios y estas concentraciones, lo ven como, y lo digo en criollo, y el término es terrible, pero a veces se habla como que, bueno, a esta mujer le gusta que la golpeen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque metieron al hombre detenido y al día siguiente fue a llevarle comida. Eso tiene que ver también con un patrón cultural, ¿no? Es un patrón cultural y es lamentable, pero eso lo vemos muy común. Dice, bueno, esto es puro chisme, esto es pura cosa. No, es una materia Él me terriblemente quiere, él me pegó, sensible. pero él me quiere. Es terriblemente sensible, afecta profundamente nuestra sociedad. Yo soy un fiel creyente que uno de los grandes problemas de nuestra violencia en nuestra sociedad hoy día viene de esos hogares, de Desestructurado, esa sí. estructura violenta. ¿Por qué? Porque he visto en muchas investigaciones que los niños que son sometidos a esta violencia reeditan la conducta violenta, reeditan estas formas de agresión y a posteriori terminan hasta huyendo de la casa para no estar sometidos a esa violencia y buscan calle, buscan malas Pero, horas. pero has introducido un elemento muy interesante, que es el de la conducta aprendida. ¿Sí? Entonces la gente termina repitiendo los patrones. Repites el patrón. Por eso es correcto aquello de que el círculo de la violencia hay que cortarlo. Y es Sí. difícil. Y fíjate que tú hablas de círculo, eso que habla del Espiral, círculo, ¿no? Eso no es un no, círculo, es una espiral. eso lo creó una psicóloga americana de nombre Leonor Walker en el año 1978-79 con un libro que se llamaba La mujer maltratada. Leonor Walker estableció que la violencia era cíclica y que se evidenciaba en tres fases importantes. Una primera fase que era la pérdida de control de impulsos. Es decir,
a raíz de eventos que van ocurriendo en el hogar, el hombre va haciéndose más agresivo, va empezando a gritar, va perdiendo el control, hasta que viene la segunda fase, que es el estallido de la violencia. Es ya viene el golpe, Cuando es físico ya, exacto. viene el empujón, viene la agresión, la ofensa, el maltrato. Y Entonces, la tercera fase, fíjate que es lo más interesante de aquí del asunto, es la fase de perdón, reconciliación. Es cuando el hombre llega con el ramo de rosas, yo sí te amo. te amo, perdóname, te llevo un cochinito frito bien preparado, te amo, perdóname, yo voy a cambiar, te lo juro. Esto no va a volver a pasar. La mujer en nombre y en pro de la familia, de los hijos, del amor, Y de esa estructura cultural. de los factores de codependencia emocional, decide aguantar y lo perdona. El tema acá es que Leonor demostró en su proceso y en su ciclo que con el tiempo esa tercera fase de reconciliación iba desapareciendo, quedando solo en el entorno de la violencia. Porque llega un momento que ya el hombre deja de pedir perdón y deja de pedir cariño. Deja de pedir. Personalizada Y conducta. la mujer es, y es lo irónico del asunto, la última que se da cuenta que es víctima de violencia. Y a lo mejor nunca. ¿eh? Sí, Y a lo la mejor familia nunca. lo sabe, y lo más incómico, y no me lo digo cómico, En la mayoría de es los una mala casos, forma de en la mayoría decirlo, de los casos, inclusive repele a los terceros que se dan cuenta. pero lo más irónico, yo creo que sería el término adecuado, es que muchas familias que saben que de repente tienen hijos o primas o hermanas en estas situaciones, a veces están esperando la llamada, que le digan que la mató. O venme a buscar. Exacto. Sí, eso pasa mucho. Tú ves en los grupos primarios de apoyo, ya están esperando a que la llamen, mira, ya la mató. O mira, están en el hospital, o mira, pasó una tragedia. Claro, regularmente además cuando la familia Claro, trata de meterse, él ya ha bloqueado cualquier es que lo ingreso. hace desde el principio. Lo que pasa es que son acciones que van progresivamente poco a poco, y la mujer a veces no lo percibe, o en la fase del enamoramiento, o metejón, como le dicen. O a lo mejor él ni siquiera lo está haciendo de una manera organizada. Exactamente. Él también lo está haciendo como una actividad de una conducta. No, lo que pasa es que son patrones, precisamente patrones, lo que viene dado a miedos, inseguridades también. Por lo general, los hombres que son agresores son personas con problemas de autoestima. Hay otro factor que también me he evidenciado mucho en la praxis hoy día, que es delicadísimo, que es la existencia de trastornos mentales, Sí, tanto en hombres como en mujeres, que hay las mujeres que hacen susceptibles de maltrato. sí casi que lo necesitan. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, hay un trastorno de la personalidad, que es el trastorno histriónico de la personalidad, por ejemplo, que son personas que exageran un poco los hechos que les ocurren. Pero esas personas, tú buscas el manual diagnóstico de enfermedades mentales y te puedes entrar las características, son personas que pueden ser manipulables por otros, por ejemplo. Fíjate qué interesante. Entonces tú puedes conseguir una mujer víctima que tenga un trastorno histriónico, pero que no deja de ser víctima porque fue manipulada por un agresor que pudo tener un trastorno narcisista de la personalidad, que esa es otra historia. Esa es otra historia, pero que tiene también que ver con lo Hoy cultural. está, El hoy está. macho, el macho machote. Claro, lo que pasa es que el Hace trastorno 5 minutos narcisista, hablamos de uno. Sí. bueno, lo que pasa es que el trastorno narcisista es complejo como trastorno porque son personas ya que son metódicas. Inclusive estos trastornos pueden variar. Se habla de trastornos mixtos de la persona. Ojo, yo no soy psicólogo, pero bueno, por la experiencia que tengo en el trabajo y en varios casos que he tenido la oportunidad de leer muchas evaluaciones y de analizar muchos casos. Y he visto por lo menos que te puedes conseguir con trastornos mixtos de personalidad, que puedes tener una persona que tenga un trastorno psicopático, o sea, que tenga rasgos de psicopatía, con trastorno narcisista de la personalidad y a su vez trastorno histriónico. Oye, Te lo puedes y conseguir. ese cóctel es peligrosísimo, ese que acabas de No, narrar. y lo más increíble de esto, y esto es muy interesante para tu audiencia, para los que trabajan, que esto es lo paradójico, que muchos de estos agresores de alta peligrosidad son personas sumamente simpáticas, Ah, sí, sumamente agradables, sumamente queridas en la comunidad, los muy amigos de todos, serviciales. muy serviciales, porque esa es parte de la El máscara narcisismo, claro, del claro. narcisismo. Sí. Fíjate, qué interesante y el tiempo se nos hace corto, ¿verdad? Estoy aquí haciéndole señas a producción y me dice, sí, que el tiempo ya se nos está acabando. Pero es que esto es tan amplio que tú mencionaste, dice Celi, mencionaste los trastornos de lo laboral. No, eso es sumamente Y interesante. entonces son 30 y tantos el último diagnóstico de Claro, acosos laborales. y es terrible el móvil, Y el mobbing y todas sus variantes, ¿no? exactamente. El ascendente, el descendente. Y es también una expresión de violencia.
Lo que pasa es Es una que expresión de acoso. todo es una expresión de Es acoso. una expresión de acoso y es súper fuerte porque, claro, escapa ya el campo del género, porque yo puedo ser un jefe acosador tanto de hombres como de mujeres. Pero en las estadísticas dicen que la mujer está propensa a ser más explotada, Claro. está propensa a ser más maltratada. Entonces, la ley Y no se la va para ley, allá y le deja eso al derecho laboral, claro, y el derecho laboral lo ve también como una situación muy grave, pero no llega a convertirlo en un hecho delictivo. es correcto. Eso pudiéramos revisarlo en otro momento. Eh, Ahorita, por iniciativa del Ministerio Público, esos hechos de acoso escolar nos daba todo un debate, ¿no? ¿Por qué la Claro. Fiscalía y el acoso escolar? ¿Y por qué la Fiscalía insiste en que eso puede avanzar hacia el delito? Y los más del derecho social sostenían, no, esa es una rama del derecho social, porque es una rama que es acoso. Pero viéndolo así, habría que estudiar cómo se expresa. Yo leí estadísticas norteamericanas no venezolanas, buenas, no venezolanas, donde la mujer ganaba menos. Sí, Estaba sometida, aparte de todas las labores claro, domésticas, es que estaba sometida a un entorno laboral mucho más exigente, mucho más eh, que pudiéramos verlo, ¿no? Entonces, fíjense, y un poco es importante, en algún momento debemos pasar a entender eso y estudiar el acoso, como es el móvil, ascendente, descendente, eso colateral. es sumamente importante porque Este, pasa mucho hoy día. y cuando uno estudia, que es lo que voy, el acoso, los primeros estudiosos españoles del móvil descubrieron que era una conducta animal. O sea, cuando usted te enfrentaba, por ejemplo, al cerdo o a la cerda que daba a luz 8 cerditos, siempre el cerdo más débil iba a tener acceso a las mamas de último, iba a ser relegado por el resto del grupo social. Claro, Entonces, los primeros estudios indican que hay un tema hasta biológico inserto en todo pero es que esto. precisamente por eso se habla que el legislador tiene una vivencia maligna, de esa igualdad de la Constitución, porque todos somos iguales ante la ley, pero el mismo artículo te refiere. La ley va a garantizar las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. Y eso responde a las medidas afirmativas. ¿Qué hago? Equiparo los derechos de los grupos más vulnerables, aumento los derechos de esos grupos para que puedan tener acceso a la real justicia. Y sí, a la Real Justicia, y hay un tema que habría que estudiar ya desde el punto de vista de nosotros como procesalistas, que es cómo es eso de que soy el débil jurídico y me convierto en el fuerte procesal por esa equiparación. Eso pudiera generar un problema antes de que nos vayamos y vayan a pensar que estamos de acuerdo en que se sancione al hombre solo por serlo. Eso no es. No, 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 para nada, Eso no para es. nada. Hay una colega que me voy a ahorrar el nombre que decía, ok, yo soy feminista, pero yo debo entender que para mí es mucho más difícil cambiarle el caucho de mi carro que lo haga mi compañero, porque mis manos son más pequeñas, mis brazos son menos fuertes. Entonces, comprender también que hay acciones que son propias de un género y acciones, y es importante que nosotros demos este mensaje. El hecho de ser estudiosos de la violencia y el acoso no quiere decir que estemos de acuerdo en que procesalmente se exacerbe una situación No, no, hacia uno de los para géneros. nada. Yo pienso que lo ideal es seguir aumentando esos principios de igualdad, pero sí importantísimo hacer investigaciones profundas de estos casos, porque he visto también que en muchos de estos casos no se investigan profundamente, como toda investigación debe hacerse, debe ser una investigación profunda, acuciosa, Objetiva, claro. objetiva, imparcial, donde se quiera buscar la verdad. Entonces he visto que en estas investigaciones a veces, con una mínima actividad probatoria, ya quieren procesar a una persona, no le informan bien sobre que es una de las pocas materias, por no decir la única, que puede defenderse el agresor denunciado desde el inicio, Desde el inicio. porque desde el inicio está notificado el Tribunal de Control de Audiencia y Medida, cosa que no ocurre en otras competencias. Hoy día el criterio es que para poder tener acceso a las actas tengo que imputarte. Lo que no pasa en violencia, porque en violencia yo al estar notificado a un tribunal de juramento de una vez. Y también ocurre que pudiera el órgano receptor de la denuncia tomar alguna acción preventiva. Es correcto, es Eso es correcto, es importantísimo, no tienen correcto. que esperar que el Ministerio Público solicite una Claro, medida. y ahí es interesante porque es que el mismo organismo que recibe la denuncia impone la medida, porque Claro. está dentro del Y problema. el Pero el juez la va a problema es que revisar lo en que te decía hace rato, lo que estábamos conversando, que si este funcionario no está familiarizado, no entienden. No. no necesariamente va a decretar las medidas más idóneas para la mujer en ese momento, lo que puede traducirse durante el proceso en una situación compleja. Por ejemplo, un agresor físico, violento, que tenga que sacarse de la casa, que no haya sacado en el momento después de la denuncia, puede ser un problema más adelante, porque el que modifica la medida es el Tribunal de Control. Mientras eso llega y puede ocurrir cualquier cosa. Hay un Exactamente. caso muy famoso de que ordenan una medida de alejamiento y resulta que entonces el jefe no podía entrar a la oficina. Suele pasar, pero también hay un tema de confianza. Fíjate que por lo menos eso que acabas de plantear, las medidas de protección, hay una que se confunde mucho, que es la del numeral quinto 106. La medida tiene dos modalidades, prohíbo o restringo.
Claro, pero si no la Pero maneja, no la siempre la puede. manejan como prohibición. No, yo prohíbo en los casos donde la persona no tiene que verse más nunca. Pero Claro, yo pero restringo en casos, por lo menos cuando hay hijos, cuando cuando trabajan trabajan en la juntos, misma son socios, empresa, exacto. o viven en la misma calle en el barrio, viven en el mismo edificio. O sea, que hay casos así, que de Y todo repente, depende de esa óptica y cómo lo maneje. Claro. pero entonces a veces se confunde, es complicado. Esta Ese lo materia, tuvimos, yo no recuerdo si él lo tuvo contigo. Eso, pues él era el jefe, ella era la trabajadora, la medida es a favor de ella, y entonces el otro supervisor, el más alto, decía, ah, ¿cómo hago? No, mi jefe no, el jefe no puede entrar a la oficina, entonces. Eh, entonces está afectando el desarrollo está de. afectando el derecho también de él, de libre trabajo, de su ejercicio, y no puede, bueno, tú sabes, el tema Sí. bien complejo. Fíjense, como el tiempo es el tirano, más aquí en los medios, nosotros vamos a quedar un compromiso con Pedro de que vamos a trabajar un conversatorio sobre esto, Pedro, No, claro que sí, donde podamos estamos a estar la orden. media mañana, pediríamos los permisos universitarios correspondientes y Excelente. podamos debatir el tema y verlo en detalle, porque esta es otra visión. O sea, la visión es las mujeres pueden fuñir a los tipos para eso, una medida de alejamiento para sacarlo de la casa y quedarme yo con ella. Y no, la visión tiene que ver con otras cosas. Las estadísticas dicen lo contrario de lo que dicen los detractores de la ley. Este, y yo creo que vamos a trabajar en un evento donde nos permitamos discutir este tema, que además les aclaro, es un tema interamericano, por eso es que la convención es en Brasil, reverendo, Sí. para, también lo explico yo con mucha frecuencia, no lo vean solo a la luz de la realidad venezolana, es un tema interamericano donde en unas naciones está más marcado que en otras. Nosotros por nuestra herencia romana de pater familia, que no interrumpimos la conversa, heredamos una conducta paternal que en la práctica es maternal, entonces habría que irlo viendo, porque el padre provee, el padre dispone, pero la que está al frente de la casa es la madre. Es la madre. Eh, y en Venezuela tiene el agravante de la emigración, donde entonces las abuelas y las tías comenzaron a jugar un rol, se extiende el concepto de familia, lo que pudiera extender el concepto de la ley, inclusive. Y todo eso lo pudiéramos discutir y vamos a verlo con más detalle muy pronto, en lo que se nos permita poder No, hacer. agradecido por la Sí, invitación, estimado Isaac, un gusto y un saludo a la gente de Sigma sí, y a todos tus seguidores. Gracias por esta invitación y bueno, a seguir seguimos, cultivando el conocimiento, muy importante. Muchos saludos. seguimos en contacto, pues. Buenas tardes.